Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Matrao. Hoy tocando un tema, bueno, pues saben, en México acabamos de celebrar el Día del Padre y pues hoy queremos hablar de la importancia que tiene el padre en la crianza de pues, niños, adolescentes y jóvenes y pues desmenuzar todo lo que hay detrás. Como saben, Matrao es un espacio que no únicamente está enfocado a la mamá, sino a todas las personas que están involucradas en la crianza. Y bueno, pues el papá juega un rol muy importante y para ello Claudia pues hoy nos va a hablar de toda esta importancia que tiene el papá en la crianza. Gracias, Alejandra, ¿cómo estás? Hola, hola a todos. Y como lo dices, ¿no? Vamos a hablar un poco, a abrir preguntas sobre la paternidad. También, como lo dices, Matrao es un espacio para acompañar no solo a mujeres, ¿no? Sino acompañar a todos los adultos involucrados en la crianza, en el desarrollo, en la vida de bebés, niños y jóvenes. Y a pesar de que las cosas han cambiado y los hombres cada vez están más involucrados en estos espacios, todavía predomina la presencia femenina, ¿no? Todavía en estos grupos escolares o de Facebook, ¿no? Son grupos de mamás, grupos en donde se habla de diferentes temas, todos relacionados con los niños principalmente, son grupos de mujeres o con una participación principalmente de mujeres. Entonces creemos importante jalar, ¿no? También al hombre, que también tanto mujeres como hombres sepan de lo fundamental que es el hombre, el padre, para la vida de los niños. Y, y si bien la función paterna es una función, ¿no? Y en ese sentido la puede hacer no nada más el padre biológico, esta ocasión, a propósito del Día del Padre, sí vamos a hablar y sí nos vamos a enfocar en esos padres, ¿no? En esos padres biológicos y en esos padres que deciden quedarse, también en los que deciden no quedarse, pero vamos a hablar de lo importante que hubiera sido que se quedaran. ¿No? Por esta vez nos enfocaremos ahí. Hago esta aclaración porque como lo hablamos en algún contenido que hicimos sobre la maternidad, ahí hablábamos, ¿no? De que tanto la función materna como la función paterna son funciones que pueden ser ejercidas por la abuela, el abuelo, la nana, la tía, el maestro, la maestra, son funciones. Sin embargo, esta vez sí me gustaría que nos enfocáramos en ese hombre, ¿no? En ese padre eh, que es padre, que es biológicamente hace una transmisión a sus hijos. ¿Por qué es tan importante la figura de un papá dentro de la crianza de nuestros hijos? Bueno, el padre es importante desde antes del nacimiento porque él aporta nada más, ¿no? La mitad de todo. Sin él no es posible. El embarazo, hay un deseo también, ¿no? Hay un deseo de ese hombre por un hijo, no necesariamente es un deseo consciente. Cuando hablo de deseo no hablo de que de manera consciente el hombre verbalice quiero un hijo, ¿no? En realidad casi nunca es así, tampoco por las mujeres, eh, tampoco en las mujeres es así, pero sí hay un deseo, ¿no? Al menos hubo un deseo en el momento de la concepción de ese bebé. A veces el deseo surge más claramente cuando ese hombre ve al bebé, ¿no? Lo carga, cuando ese bebé nace y de alguna manera ese papá ve ahí, ¿no? En carne viva, en vivo y a todo color, ve ahí a un ser que es parte de él, ¿no? Y entonces, bueno, ahí viene toda una transformación también de ese hombre para poder ocupar un lugar que ya no va a ser el lugar que tenía antes, ¿no? Lugar de hijo, lugar de pareja, lugar de profesionista. Ahora ya también va a tener que ir haciendo un trabajo para poder acceder a un lugar de padre. Entonces, ¿cuál es la importancia de este hombre? Es una importancia igual a la importancia de la madre. ¿Ah? ¿Por qué? Porque a esos dos seres humanos, hombre y mujer, les corresponde guiar, orientar, dar contención, fallarle también al hijo, ¿no? Porque fallarle porque son humanos, pero a lo que voy es que tanto a él como a ella, estoy hablando de los padres de ese bebé, les va a corresponder una responsabilidad que pues dura muchos años, ¿no? Entonces,
A veces se cree que la mamá es más importante o que es más importante en los primeros años de vida y no, mamá y papá son igual de importantes durante el embarazo, el nacimiento, el desarrollo temprano, etcétera. Los dos son muy importantes. Hacen diferentes funciones, tienen diferentes posibilidades, ¿no? Evidentemente un hombre no está embarazado, no vive el embarazo en su cuerpo, pero sí vive el embarazo de su pareja. Sí está ahí y sí tendría que estar ahí haciendo una función de acompañamiento, de respaldo, de contención. Al hombre también, por ejemplo, le corresponde pensar en un nombre para el bebé, pensar en qué quiere para ese bebé, decidir también, ¿no? O sea, participar activamente en las decisiones que se tomen sobre el embarazo, sobre el parto, etcétera. Y yo sé que puede ser difícil esto, Alejandra, porque sí he escuchado de pronto muchas mujeres que dicen, no, ¿no? O sea, este bebé es mío, o yo soy la que está embarazada, y excluyen al hombre, ¿no? O sea, empiezan a actuar como si él no tuviera que participar en algo que pues no es si quiere o no quiere participar, es que él ya participa, ¿no? Porque él es el papá. Claro, y creo que, digo, sumando un poco a lo que dices, hay casos también en donde, como bien lo dices, ¿no? O sea, la mamá es la que está embarazada y creo que es muy común que el hombre acompañe a la mujer durante el embarazo, pero al final, si para uno como mamá embarazada de pronto es como un poco complicado porque es como, estás creando vida, pero como que no entiendes, pero además no conoces al bebé. Entonces, como hombre que no estás viviendo ese proceso, creo que es mucho más complicado. Entonces, si para un hombre es complicado como entender el embarazo de la pareja y la pareja lo desplaza, pues quizá también para el hombre puede ser un poco más fácil, entre comillas, el no involucrarse si la pareja es como de, pues yo voy sola a los ultrasonidos, ¿no? Yo le voy a poner el nombre, ¿no? Como este hijo es mío y de nadie más. Y pues para el papá quizá es un poco más sencillo no involucrarse porque pues no conoce a ese bebé, no, todavía no sabe, ¿no? No, nada más ve la panza, pero ya como bien lo dijiste a la entrada y me encantó lo que dijiste, cuando ya nace, y es algo que preguntándole a papás, te dicen, ¿no? O sea, en el momento en el que vi a mi hijo, a mi hija, me cambió, ¿no? O sea, ahí ya sentí lo que es ser papá. Ya lo vio ahí, ¿no? En vivo y a todo color. Claro, es que esto que dices es una combinación muy frecuente todavía, ¿no? Por un lado, mujeres muy capaces, ¿no? Yo no quiero sonar a que entonces la mujer todo lo está haciendo mal o el hombre, no estamos aquí para hacer juicios, cada quien decide, pero sí es muy común. Son comunes estas historias en las que la mujer, por alguna razón, por muchas razones, nunca es una, por muchas razones termina haciéndose cargo de ese bebé, termina decidiendo casi todo respecto a ese bebé, termina haciendo a un lado al hombre y el hombre también es muy común que diga, está bien, no quiero problemas. Entonces, ¿qué pasa? Que al final todavía hay una gran ausencia. Es muy común que ese padre, que es tan importante para el desarrollo, para la vida, esté hecho a un lado, ¿no? De pronto ni siquiera se habla de él. Yo he escuchado historias en las que el niño pregunta y mi papá, y a veces le dicen que se murió, a veces no le contestan, a veces también sí le hablan de él, pero le hablan como que es lo peor de lo peor. Y, y bueno, más allá de decir, bueno, no tienes que hacer esto, sí háganlo, sí todos tendríamos que ponernos a pensar en por qué lo hacemos, ¿no? Y qué le estamos transmitiendo a nuestros hijos haciéndolo así, ¿no? Tanto hombres como mujeres. En el caso de la mujer, acaparando a ese hijo, actuando como si solo fuera propiedad de ella, como si solo ella pudiera educarlo bien, como si solo ella pudiera darle todo lo que ese niño necesita, ¿no? Como tragando a ese hijo, estando encima de ese hijo, y el hombre sí tendría que preguntarse por qué lo permite. Y lo digo así porque es una historia de todos los días, ¿no? Mujeres que hacen esto y hombres que dicen, ok, yo no quiero saber, no quiero problemas. Habría que preguntarnos, ¿no? De un lado y de otro, ¿por qué tiene que ser así? ¿Por qué lo están haciendo así? ¿Qué efectos va a tener eso en el niño? Yo les diría, el papá es
muy importante. Y el que una pareja tenga desacuerdos, incluso el que una pareja se separe y ya no sean pareja, no quiere decir que esa separación también tiene que ocurrir con el niño. Lo que voy es que es importante rescatar esa figura de hombre y de padre, pensándolo como que es un ser humano, igual que la mamá. Creo que rescatando esa parte, se puede ir, digo, ya o siendo un adulto, ¿no? Cuando ya no se ha hecho así, pero se puede ir sanando esa relación, ¿sí me explico? Y con sanar no me refiero a estar de frente a ese papá y hablar, a veces no es posible, sino sanarla internamente, ¿no? Reconciliarte con ese papá que tuviste y pensar que lo que pasó fue pues porque él tenía sus razones, pero también tuvo cosas buenas, ¿no? Y también en algún momento hubo un deseo de ese hijo. O sea, en el caso, digo, esto es como muy para cuando hay como esta parte de un padre que por alguna razón, la que sea, está ausente, pero cuando tenemos un papá idealmente involucrado, ¿no? Porque también hay papás que sí les gusta, ¿no? Entran en todo el rollo de la crianza, ¿no? Y no lo ven como esta parte de yo te echo la mano, ¿no? Porque como lo hemos dicho, no es que el papá eche la mano, es que también es su hijo, también tiene que entrarle al quite a bañar, cambiar, etcétera. Cuando existe esta dinámica del padre, aquí, ¿cuáles son los, no sé si decir como los beneficios, no sé si sea la palabra correcta, pero que un hijo tiene cuando cuenta con este apoyo del papá? O sea, ¿cuál es lo que el niño recibe como positivo? Bueno, recibe lo que ese hombre en particular le pueda transmitir, ¿no? Que son, al final, es una transmisión inconsciente, no es como de enseñarle, ¿no? Decir, a ver, esto te voy a enseñar. Y los hijos van captando, tanto de mamá como de papá y de las figuras que están a su alrededor. Entonces, ¿qué le va a transmitir ese hombre? Otros valores, otras formas de ser, otras maneras de ver la vida, otras habilidades, se las va a transmitir, ¿no? Todos tenemos algo bueno que transmitir, entonces ese niño no solo va a tener a la mamá. Lo importante de que estén ambos, y con eso no me refiero a que estén viviendo en la misma casa, pueden estar separados, pero lo importante es de que ambos estén en la vida del hijo, es que entonces el hijo tiene más opciones, el hijo tiene más puntos de referencia. Ya no está todo puesto, ¿no? En mamá, o todo puesto en papá, o no está todo puesto en que papá es malo y mamá es bueno, ¿no? En que mamá sacó adelante todo y el papá es un bueno para nada. Ya no, o sea, ya ese hijo tiene la posibilidad de ver, ¿no? Al papá y a la mamá como personas más reales, más humanas, con defectos, con aciertos. Ya en el caso particular de cada papá, pues le transmitirá cosas buenas a su hijo, maneras de ver la vida. Voy a poner un ejemplo. Eh, por ejemplo, a veces puede ser, ¿no? Algunas, no digo todas, pero algunas mujeres tal vez son muy aprensivas, ¿no? En cuanto, no sé, llevan al hijo al fútbol y entonces en el fútbol son medio rudos, entonces la mujer dice, ay, no, mejor ya no te voy a traer al fútbol, no sé, ¿no? Y tal vez el papá, si lo lleva el papá empuja a ese niño, ¿no? A estar entrenando y a poderse defender y a poder poner límites. ¿Sí me explico? La mirada es diferente siempre, de un papá a la mirada de una mamá, ¿no? Bueno, entre mujer y mujer es diferente, entre tú y yo es diferente. ¿Sí me explico? Entonces, ¿qué aporta ese papá a ese vínculo con el niño, al desarrollo del niño? Le aporta la diferencia, le transmite que no solo la mamá lo puede cuidar, sino que también él lo puede cuidar. Le transmite que no solo la mamá y el linaje de la mamá tienen la verdad absoluta de la vida, ¿no? Más bien no la tienen, ¿no? Sino le transmite que también su linaje, su familia, su forma de ser y su historia, también ahí se encuentran cosas valiosas. ¿Sí me explico? O sea, le da diferentes puntos de formas de ser, de ideales, y eso es muy valioso para un niño, ¿no? Cuando nada más está la mamá, ¿no? En presencia, no nada más en presencia física, sino en todos los sentidos, puede ser muy abrumador. Y ya hemos hablado que también puede ser muy abrumador para la mamá, porque es una carga demasiado pesada. Entonces, lo que aporta el papá tiene esta función del tercero, ¿no? Es partícipe del vínculo con el hijo y puede relajar muchísimo la relación en el sentido de que puede también él estar tiempo con él, pueda ir a hacer sus cosas un rato, le pone freno muchas veces a la angustia de la mamá, ¿no? De pronto las mujeres
podemos estar así con el hijo, con el bebé, y no queremos que le dé ni el aire, y lo va a poner así, ¿no? Pero el papá es el que llega y le dice, a ver, ven acá, ¿no? Ya sepárense, yo también te puedo cambiar, yo también te puedo cuidar, yo también te puedo dar ternura, yo también te puedo dar de comer. Es una función muy importante la que hace el padre. Mira, qué valioso, porque como lo hemos platicado ya, nosotros digo, ay, y quizá igual valdría la pena en algún otro episodio hablar como de cuando son casos donde el papá está ausente y la mamá es la que hace como todo el rollo, pero al final el papá, sí, como ahorita lo estás diciendo, pues sí tiene una función bien importante, que es importante rescatar, que no nada más hablar del Día del Padre, ya, y papá, y ya, sino como pues sí procurar, ¿no? Nosotros como mamás, abrir ese espacio para que nuestras parejas vivan con nosotros, estemos casados o no, pero darle ese lugar al papá de nuestros hijos, porque pues como bien lo dices, tiene una función importante. Y qué bueno que con lo que tú, con tu experiencia, pues nos explicas para poder nosotros que no entendemos esta parte, pues ver lo importante que es el papá. Es muy importante y en los casos, porque también hay casos, ¿no? Donde la mamá te dice, es que él no quiere venir, él desapareció, no sabemos de él. ¿De qué manera podemos como mujeres o mamás hacer presente a esos hombres que se han ido físicamente o que sí murieron, ¿no? No lo sé, hay muchas posibilidades en lo que le transmitimos a los hijos, ¿sí? Tu papá se fue, tu papá decidió no quedarse, pero ¿no? Hablarles del noviazgo, de cómo se conocieron, de si estuvo un tiempo mientras esa mujer estaba embarazada. ¿Sí me explico? Esa es la manera de hacerlo presente, ¿no? No quiero que se entienda como que siempre tiene que estar ahí físicamente, a veces no es posible, pero la mujer al final, o la madre, o quien cuide a ese niño, ¿cómo le puede transmitir esa presencia hablando de ese hombre, ¿no? De quién fue ese hombre, de que en algún momento ese hombre sí estuvo, ¿no? Pues, tan estuvo que pues, nació un hijo, ¿no? Entonces hay que hablar de eso, de cómo se conocieron, de cómo fue el embarazo, también ver qué le transmitimos a los hijos, ¿no? Porque hay mujeres que les dicen que el papá fue de lo peor, que fue un desgraciado. Yo les diría, no hace falta decirlo así, ¿no? A veces basta con decir, tu papá decidió no quedarse, no pudo quedarse, pero en algún momento sí estuvo, ¿no? Y bueno. Pues como bien lo mencionas, Claudia, es bien importante, como dices, ¿no? O sea, ser muy claros, si el papá está presente, bueno, pues claro está que él va a ejercer ese rol, pero cuando no está, pues también procurar que esta relación fluya, que sea una relación en donde el papá tenga participación y pues como bien lo decías anteriormente, ¿no? No estar diciendo tu papá ya se murió, ¿no? No, o no, a veces incluso hasta no decir quién es el papá, ¿no? Sino desde donde estemos, ¿no? Desde la historia que a cada uno nos toca vivir, pues siempre rescatar el rol del papá, pues para después, porque eso sí es bien importante, que como adultos, pues sí, ¿no? O sea, sí hace falta esta presencia. Ya cuando eres adulto te das cuenta de que sí era importante tu papá. Obviamente sale ya en los trabajos de terapia, pero pues es muy, pues sí, ¿no? O sea, dices, sí hizo falta, ¿no? Mi mamá fue mucha madre, ¿no? Pero claro que me hizo falta un papá. Entonces, bueno, pues nosotros como madres, pues sí, siempre rescatar este papel que es tan importante. Claro, sí, que como lo dices, ¿no? Nosotras poder abrir ese espacio, poder permitir ese acercamiento, independientemente de lo que esté pasando en la pareja, permitir ese acercamiento y para los hombres, bueno, creo que sí, les toca insistir. Sí, claro, que es así como dices, estar ahí encima, encima. Insistir, exacto, y a la mujer permitirlo, ¿no? O la mujer preguntarse, ¿por qué no lo está permitiendo? ¿Qué le está moviendo? Más allá, o antes de decir, es que él es muy malo, es que él todo lo hace mal, es que él nunca estuvo y ahora quiere estar. Bueno, sí, pero ¿qué más? ¿No? Sí les diría, échense un clavado en su historia, ¿no? Y que si alguien no quiere estar o no está, no que no quiera, si alguien no está es porque no quiere, porque es muy malo. ¿No? Si alguien no está, puede tener muchísimas razones muy complejas que no necesariamente tienen que ver con el deseo de no estar.
A veces sí, ¿no? No digo que nunca sea sí o nunca sea no, pero sí es muy importante preguntarnos, ¿no? Como mujeres, como mamás, por qué a veces no se permite ese acercamiento y como hombres, por qué a veces no insisten en acercarse, siendo tan importantes para la vida de esos niños. Y los niños los buscan, ¿eh? A los papás los niños los buscan, los niños preguntan, claro que preguntan, tal vez no físicamente, ¿no? Si no están ahí, no los buscan físicamente, pero los niños pequeños sí le dicen a las mamás, ¿dónde está mi papá? ¿Por qué no está mi papá? ¿Quién es mi papá? ¿No? Y como lo dices, esto se ve en las historias de todos los días de terapia y como lo dices, cuando uno llega ya a la adolescencia o a la vida adulta, se da cuenta de la importancia que también tiene el papá, al igual que la madre, ¿no? Bueno, Claudia, pues de verdad muchas gracias por compartirnos todo lo que sabes y hablar de este tema tan importante. Y bueno, mamás, vamos a permitir que los papás se acerquen desde nuestra historia, pero pues siempre abrir esa puerta, ¿no? Para que el papá esté presente y los papás que nos están viendo, pues también, ¿no? También desde la historia que les toca, pues insistir en estar cerca de sus hijos y si no viven con su pareja, bueno, pues se separaron de la pareja, más no de los hijos, ¿no? Eso creo que es muy importante. Y pues bueno, muchas gracias. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram como Matrao MX. Suscríbanse a nuestro canal. También estamos en Spotify. Y bueno, pues nos vemos en un episodio más de Matrao. Y pues también todas las dudas que tengan, algún tema o inquietud que tengan, pues con mucho gusto aquí son bien recibidas. Muchas gracias. Felicidades a todos los papás. Y recuerden que son muy importantes, ¿no? A veces me da la impresión de que algunos piensan que no, que con que el hijo tenga mamá ya. Y no, como lo dices, hay de pronto mucha madre. No, también es importante que haya padre. Así es. Pues muchas gracias, Claudia. Nos vemos, bye. Bye.